hagan todo lo que Él les dice. ¿Cómo? Pero no hagan como Él, porque Él dice y no hace. Hoy vamos a hablar sobre una vida consagrada a Dios. Pero para entender este mensaje es importante que leamos estas dos citas bíblicas. Romanos 7:4, primero leemos, y después 1 Corintios 6:15. En Romanos 7:4, Romanos 7:4 dice: así también vosotros, hermanos míos, habéis muertos a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Y en 1 Corintios 6:15 dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Pueden acomodarse. Entonces estamos viendo que el apóstol Pablo usa un ejemplo con respecto a esta analogía que él usa del matrimonio para que el cristiano pueda entender su nueva relación que tiene ahora con Dios por medio de Cristo, y pone a Cristo como el nuevo esposo, y que por medio de ese nuevo esposo nosotros como cristianos, al estar unidos con Cristo, nos libra de la esclavitud de la ley. Y pone esa analogía del matrimonio. Entonces dice: ustedes han muerto a la ley mediante el cuerpo ¿de quién? De Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Y va a hablar después, más adelante, sobre la consagración que leímos en Corintios, porque ahora va a presentar que el cuerpo del creyente pasa a ser el tabernáculo de Dios, donde habita Dios ahora en el creyente. En la antigüedad, hermano, en la antigüedad el sumo sacerdote podía entrar solo una vez al lugar santísimo, una vez al año, para ofrecer sacrificio por el pecado del pueblo y por lo suyo. Pero ahora nosotros tenemos mayor responsabilidad, porque ahora nosotros, la Biblia dice que nosotros mismos somos ahora sumos sacerdotes, que ya no necesitamos un templo para ir a ofrecer, sino que ahora el templo somos nosotros, y que ahora nosotros tenemos que ser conscientes de nuestra posición delante de Dios, amén, y vivir a la altura de esa posición, sabiendo que dentro de nosotros, ahora nosotros está el santuario de Dios, somos morada del Dios vivo. Y por lo tanto Pablo va a referirse a la nueva ley, y en esa nueva unión, que ahora ya nosotros tenemos un nuevo marido, dice, es Cristo, el que resucitó de los muertos. Por lo tanto, ahora ya nuestra vida está consagrada, porque hemos sido cambiados de posición al estar unidos a Cristo, y ahora la Biblia nos llama a nosotros real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el apóstol Pablo presenta todo esto porque él tuvo un verdadero encuentro con Dios. Si hemos leído en Hechos 9, cuando él tiene ese encuentro con Dios, y por eso esto se llama una vida consagrada a Dios. Porque él lo experimentó, él lo vivió, desde que el Señor se le reveló a su vida. Sino que hay que entender algo. Él aunque sí estaba en el judaísmo, y él era fariseo, porque en Filipenses él dice: si alguien tiene que gloriarse de la carne, mayor yo, circuncidado a los 8 días, judío de judío, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible.
Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. O sea, él da referencia a su vida antigua, cómo él llevaba su creencia. Pero cuando llega a Gálatas, dice la Biblia que él aventajaba a muchos de sus conciudadanos en el judaísmo, y ahí presenta la motivación incorrecta que había. Él no le gustaba ser el segundo ni el tercero, sino el primero. Entonces él no se contentaba, no era un conformista, era un hombre bien celante y era influyente, era bien preparado, era decidido, era fiel. O sea, tenía un carácter, hermano. Si Dios no lo detiene, este hombre podía eliminar la iglesia. Porque este hombre, si usted lee en el capítulo 8, entraba casa por casa y arrastraba a hombres, a mujeres, y los metía a la cárcel y daba. Él mismo fue uno de los testigos del primer mártir de la iglesia, de Estéfano. Él dio su aprobación para que lo apedrearan a Estéfano. Por lo tanto, hermano, estamos hablando de un hombre que tenía un carácter decidido. Cuando solo el único que lo pudo detener y fermar a Pablo fue el mismo Cristo. No había nadie más, hermano. Contaba con un ejército a su favor, contaba con cartas del sacerdote. O sea, era un hombre, hermano, que yo lo veo desde este punto de vista. Era un hombre líder, un líder de verdad. Que la gente lo seguía, pero sus motivaciones eran incorrectas. Aunque sí tenía un carácter decidido, todo, pero lo hacía con el fin de llevarse gloria para él. Cuando se le aparece el Señor, por lo tanto, vemos que era un hombre que no era ignorante. Y era un hombre que tenía una convicción. Cuando se le aparece el Cristo resucitado a él, y lo que hemos leído en la historia, él dice, ¿quién tú eres? Y cuando le responde, el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y mire, Jesús se identifica con la iglesia que él estaba persiguiendo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él sabía que Jesús, todos lo habían condenado porque él se había hecho pasar como el Mesías. Según los fariseos, los religiosos, se había hecho llamar hijo de Dios, se había hecho igual a Dios siendo hombre. Por eso lo mataron, por eso lo odiaron. Pero cuando se le aparece el Cristo, él está entendiendo quién le está hablando. O sea, en otras palabras, él una vez más viene a su corazón un conocimiento que él ya lo tenía. Porque él entendía lo que decía la ley. No tenía la luz y el entendimiento de la gracia para ver a Jesús como lo que él era, el Mesías, que lo habían matado. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a su vida y lo ilumina, y él cae, muchos teólogos dicen que Pablo se convirtió. El tiempo que le bastó a Pablo para convertirse fue desde la caída del caballo hasta que tocó tierra y se convirtió. Porque si usted ve, mire, ese hombre le responde a Dios una vez que se le revela Cristo. Una vez que se le revela Cristo, él no está poniendo en duda. Él reconoce el señorío de Cristo. Le dice, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, estamos hablando que el orgullo se le terminó ahí. Y entró la humildad a su vida. La sumisión, porque le dice, ¿qué quieres que haga? Eso es sumisión y eso es humildad. ¿Sabe dónde empieza la verdadera formación de los hijos de Dios? En esa actitud. Entonces Dios lo iba a liberar de su falsa teología, le iba a poner en la teología correcta para que tenga una visión correcta de Dios. Solo cuando usted tiene una visión correcta de Dios, ¿quién es Dios? Es cuando su vida cambia. Su vida nunca va a cambiar hasta que usted no tenga una visión correcta. Y entonces esa visión se la dio el Señor a Pablo. Su teología fue transformada, iluminada y entendió correctamente ahora la visión
quién era Cristo. ¿Quién era Cristo? De tal manera que, mire, por eso digo, no era un hombre ignorante, era un hombre que su conocimiento, la iluminación, yo creo que él experimentó lo que experimentaron los apóstoles en Lucas 24, cuando el Señor se les apareció, resucitado. Ellos creían que era un fantasma, y el Señor les reprendió su incredulidad. Y les dijo, ustedes, ¿por qué son duros de cerviz, de corazón para creer? ¿Por qué? ¿Acaso yo no les dije que era necesario que en mí se cumpliese todo lo que estaba escrito en la ley y en los profetas? ¿Ah? Y dice la Biblia que les abrió el entendimiento para que pudieran entender ¿qué cosa? Las escrituras de todo lo que decía de él, los salmos, los profetas y la ley. Por lo tanto, Pablo esa misma iluminación experimentó, porque Pablo era un hombre bien letrado, que conocía la ley, que conocía las profecías, de tal manera que Pablo, siendo un hombre letrado, escribe la mayoría del Nuevo Testamento. Y Dios le revela cosas que ni aun a los apóstoles que caminaron con él 3 años no la pudieron ver. Por lo tanto, el apóstol Pablo trae a la luz una serie de revelaciones que estaban escondidas en los siglos pasados. Como dice Efesios capítulo 3, versículo del 3 al 9. Entonces, mis santos en Cristo, podemos ver que este hombre va a ser un instrumento en las manos de Dios, pero desde que se convierte, se consagra a Dios. Y se consagra a Dios, yo creo, hermano, porque también recibe una revelación de parte de Dios de lo que le esperaba en su vida más adelante. Por eso aquí estamos hablando, hermanos, de una vida consagrada a Dios. Nadie puede consagrarse a Dios sin tener un verdadero encuentro con Dios. Es imposible. Y mire, hermano, viene revelado a su vida lo que le esperaba. Por eso yo creo que él estuvo siempre dispuesto a sufrir cuando lo encarcelaban, cuando lo latigueaban, cuando lo apedreaban. ¿Saben por qué estaba dispuesto? Porque desde el día que se convirtió, en ese mismo día, el profeta Ananías le dijo, el Señor me manda a decirte que tú serás un vaso útil para su gloria, pero que te va a enseñar cuánto tienes que padecer por causa de su nombre. Por lo tanto, hermano, ese hombre desde que se convirtió, sabía que lo único que le esperaba a él era sufrimiento. Y por eso le escribe más adelante, dice, en mí se está cumpliendo los sufrimientos que le faltaron a Cristo. Ese Pablo es tremendo. ¿Sabe por qué? Por eso le digo, usted tiene que tener una visión correcta de Dios y de verse en Él. Y Pablo la tenía, hermano. Por eso es que él va a hablar ahora, y en esta analogía, él va a presentar la nueva unión que tiene el cristiano y que dice, hemos sido ahora nosotros con la unión de Cristo, nos hemos liberado de ¿qué cosa? De la ley. Y va a hablar de una nueva ley que va a operar en el cristiano, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, va a colegar que nuestro cuerpo ahora es templo del Espíritu Santo y que es consagrado, hermano. Y que nosotros no podemos comprometer la santidad de Dios. Mire, hermano, la primera vez que los hijos de Aarón presentaron un fuego extraño, muchos teólogos dicen que el fuego cayó porque ellos no eran sumos sacerdotes, ellos eran sacerdotes. Quien tenía que haber presentado el sacrificio no eran los hijos de Aarón, era Aarón. Y que por eso cayó fuego del cielo y los quemó. Pero también la Biblia especifica que ellos también estaban un poco... también estaban así. Y otros teólogos en cambio añaden y dicen que quizás ellos no tomaron fuego
de donde tenían que tomarlo, ni tampoco contaban con la autoridad de Moisés para hacer tal cosa. Por lo tanto, descendió la ira de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? Porque comprometieron la santidad. Dios no negocia su santidad con nadie. Con nadie, hermano. Y si mire, estos ejemplos están en el Antiguo Testamento para aquellos que comprometieron la santidad de Dios y les costó hasta la vida, hermano. E incluso cuando el Nuevo Testamento comienza a verse en el libro de los Hechos, Ananías y Zafira comienzan a mentir. Mire cómo entró la disciplina y la Biblia dice para que la iglesia se llenó de temor. Porque Ananías y Zafira, el Espíritu Santo le reveló a Pedro en cuánto habían vendido. Palabra de ciencia. ¿Y por qué me estás mintiendo? Si no lo vendiste en tal tremendo, ¿ah? Y al momento cayeron muertos. Si usted imagínese si Dios siguiera aplicando esa disciplina en la iglesia, ¿cuánto ya hubiésemos muerto? Tremendo, hermano. Y la iglesia dice que se llenó de temor. Y al momento salieron y los jóvenes, yo no sé qué facilidad, cómo enterraban en aquel tiempo. Ahora es difícil enterrar a una persona. Tiene que tener permiso, tantas cosas. Al momento lo sacaron a Ananías y a Zafira y los enterraron sin ningún problema. No había tanta burocracia. Oye, hermano, es terrible, ¿ah? Sí, entonces son ejemplos, hermano. ¿Y saben por qué? Porque ser cristiano, hermano, ¿a dónde quiero llegar? A que ser cristiano, hermano, tenemos que tener claro que ser cristiano no es fácil, hermano. Vivir la vida cristiana es imposible en nuestras fuerzas. ¿Por qué? Porque necesitamos una capacidad mayor que nuestras fuerzas para vivir la vida cristiana. Por eso Pablo va a presentar que ahora en Cristo vamos a recibir una nueva fuerza al unirnos con Cristo y ser uno con Él. Y dice, vuestros cuerpos ahora son templo del Espíritu Santo. Unirán y quitarán un miembro del cuerpo de Cristo y lo unirán a una ramera, dice. Imposible. Está hablando ahí de qué? De nuestra visión, cómo tenemos que vernos. Usted se ve unido a Cristo. Usted vive en esa nueva identidad que es Cristo en usted. Porque, hermano, se compromete tanto la santidad de Dios. Y muchos toman como pretexto la gracia y dicen, bueno, Dios, el trabajo de Dios es perdonarme y yo sigo pecando. Dios es amor. No, hermano, no juguemos así. Por eso, hermano, es importante que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios dice. No es un juego. Entonces vamos a ver que el creyente es un ser espiritual. El creyente es un ser espiritual. ¿Usted se ve como espiritual o como carnal? ¿Somos deudores a la carne o al espíritu? Somos deudores al espíritu. Y por lo tanto tenemos que aprender a vivir por el espíritu. Pablo dice, si nosotros vivimos por el espíritu, también andemos por el espíritu. Vamos a ver, hermanos, 2 Corintios 4:16, que dice, y vamos a ver cómo ahí el apóstol Pablo nos presenta con respecto a su consagración, cómo él vivía. 2 Corintios 4:16, que dice que Pablo hacía, no desmayaba, o sea, era perseverante. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva domingo tras domingo. Ay, me equivoqué. No es los domingos solamente. Amén. Es todos los días. Se da cuenta que aquí vemos un hombre que tenía un compromiso serio con Dios día a día. Nuestro compromiso es todos los días, hermano. Por eso es que Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada. La vida cristiana demanda una cruz todos los días, hermano. ¿Sabe que es importante que entendamos esto? Porque así le damos muerte al viejo
al hombre exterior se va desgastando, dice. Y es verdad que se va desgastando. Yo ya me veo mis canas y digo, ay, ya me estoy desgastando. Mas el hombre interior, no obstante, se renueva de día en día. Y mírenlo cómo ve Pablo sus tribulaciones, sus problemas, sus persecuciones. El versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. O sea, mire dónde él tenía puesta su mirada. ¿En este mundo o fuera de este mundo? Él vivía para el tiempo presente o la eternidad. O sea, su visión era clara, hermano. ¿Qué lo podía detener a este hombre para servir a Dios? La cárcel, los latigazos, el sufrir padecimiento entre aún falsos hermanos. Nada lo detenía. Entonces, hermano, es importante que entendamos esto, hermano. Tenemos un llamado a vivir una vida consagrada a Dios. Y es un compromiso diario de todos los días. Vamos rápidamente. El valor infinito del alma tenemos que aprender a reconocerlo en nosotros. Primera de Corintios 6:20. La palabra de Dios nos dice así, hermano. Y es ahí donde nosotros aprendemos a vivir como Dios pide. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, nosotros tenemos que aprender, hermano, a glorificar a Dios con todo nuestro ser. Espíritu, alma y cuerpo. Y se acuerda que el otro día le dije que ese es el orden correcto para vivir con un corazón sano, ¿verdad? Cuando aprendemos a glorificar a Dios, y primero el espíritu, después el alma y después el cuerpo. Porque el espíritu tiene que ver con esa vida vertical con Dios, esa relación íntima que tú tienes con Él. Pero el alma tiene que ver, porque si tu relación vertical con Dios es sana, tu alma será sana. Estarás aprendiendo a guardar bien tu corazón en tu vida emocional, sentimental, afectiva, en todo, hermano. Y eso tiene que ver con tu modo de relacionarte con los demás. Así que tu relación vertical con Dios es importante en tu relación horizontal y la manifiestas a través del cuerpo. A través del cuerpo tú manifiestas esa sanidad interna, esa vida espiritual interna que tú tienes. Por eso dice la Biblia, glorificar a Dios. Porque, hermano, nosotros no venimos a glorificar aquí a Dios. No, hermano. Ya nosotros venimos colectivamente a darle gracias por lo que Él es en nuestra vida. Pero glorificar a Dios va más allá, hermano. No es 2 horas de culto que vamos a glorificar a Dios. No, venimos a darle gracias porque ya nuestra vida lo glorifica a Dios. Amén, hermano. Nuestra vida ya lo glorifica a Dios. Hago una pregunta, hermano. Dios necesita que nosotros le adoremos. ¿Ah? Dios necesita que nosotros le adoremos. Somos nosotros que necesitamos adorarlo. Dios no lo necesita. Dios es un ser que está contento consigo mismo, que es completo Dios. Dios no lo necesita a nosotros, hermano. Dios no necesita de ángeles, ni de nosotros pecadores redimidos. No, hermano. Entendamos que quienes necesitamos somos nosotros. Cuando Dios dice aquí, ustedes tienen que glorificarme a mí en espíritu, en cuerpo, en alma, porque yo los he comprado a precio de sangre. Está hablando de que Dios quiere seguir bendiciéndonos en su gracia y en su amor, no porque lo merezcamos y no porque Él necesite que nosotros, no, hermano. Aquí el único que pierde, si no aprende a vivir en fe, en obediencia, en adoración, en glorificar a Dios, es Dios o nosotros. Somos nosotros. Somos nosotros, hermano. Así que tenemos que entender que Dios ha diseñado un camino para que Él nos siga bendiciendo a nosotros. Ahora, pero nuestra motivación no tiene que ser dirigida a la bendición.
Porque hay muchos que piensan ahí y dicen, ay, yo lo he adorado a Dios, ayer lo obedecí, uy, todo el día estuve haciendo su voluntad. Así que Él me va a premiar, me va a bendecir. O sea que tú lo obedeces y tú lo adoras porque quieres a cambio que te bendiga. No es así. Tenemos que aprender a amar a Dios y a glorificarlo porque Él es digno por lo que Él es, no por lo que yo quiera. Porque Él ya tiene cuidado de mí. Porque Él ya me ama. Oye, voy a obedecer más para que Dios más me ame. Sí es. Dios te sigue amando, aunque si tú caigas, aunque si tú desobedezcas. Esa es la realidad, mis santos del Señor. Nosotros tenemos que aprender a ver las cosas al modo de Dios. Sigamos. El creyente es un hombre nuevo. En esa nueva naturaleza que ha recibido, es que tiene la capacidad que Dios le ejercita a través del Espíritu para poder vencerse a sí mismo. Porque el primer enemigo que tenemos que aprender a vencer, y no me canso de decírselo, ¿quién es? Nosotros mismos. Por eso Pablo, antes de irse, le dijo a los ancianos de Éfeso, tengan cuidado de vosotros mismos. Y después dice, tengan cuidado de la grey. ¿De quién tenemos que primero tener cuidado nosotros los pastores? De nosotros mismos. De nosotros mismos, hermano. Y después tener cuidado de la grey. Porque si yo no soy en grado de cuidarme a mí mismo, seré en grado de cuidar a otros. No, hermano, entonces tenemos que aprender a discernir esto. Por eso que, mire, hoy más que nunca se ve. Estaba viendo una encuesta de cuántos hombres, grandes teólogos, hombres con megas iglesias, que empezaron bien, pero que han terminado mal. Que han terminado con denuncias, con adulterios. Que han escrito uno de los mejores libros. Y es triste decirlo, hermano. Uno de los grandes teólogos de este siglo, que escribió tantos libros, que siempre estaba saliendo con Miguel Núñez, Sugel Michel, con MacArthur y otros, y que ahora poco murió, y no quiero decir su nombre. ¿Qué se descubrió? Que vivía en adulterio, que había abusado de niñas. Y es de cogerse la cabeza. Y es de decir, ¿cómo un gran teólogo de sana doctrina, después que muere, sale a la luz tantas cosas? Y enseñaba, y tristemente ahora sus videos los están cortando, ya no los están pasando. Y eso es una equivocación también. ¿Sabes por qué? Porque Jesús un día entró a la iglesia, al templo, ¿no? Y estaba un sacerdote enseñando. Pero Jesús sabía que este fariseo era un doctor de la ley y que enseñaba bien las escrituras. Y lo que estaba enseñando, lo estaba enseñando bien. Y Jesús le dijo a los discípulos, hagan todo lo que Él les dice. ¿Cómo? Pero no hagan como Él, porque Él dice y no hace. Si se da cuenta cómo Jesús está aprobando la enseñanza y desaprobando al enseñante. Porque tenemos que saber distinguir entre el mensaje y el mensajero. Pero parece que la iglesia no discierne. Ha perdido Ay, no, y dice, pero como este hombre ahora se ha descubierto que ha hecho esto, borremos sus prédicas, sus enseñanzas. Desaprobando así, porque hay que saber discernir. Lo que dijo Jesús es una gran realidad. Escuchen y hagan todo lo que ese fariseo les enseña, pero no hagan como él. Él dice y no hace. Y hermano, Santiago 3 dice, no hagáis maestros muchos de vosotros, porque si no hacéis, hablando, poniendo en práctica, recibiréis mayor condenación. ¿Sabe por qué, hermano? Porque
Porque Dios nos va a juzgar por lo que se nos ha sido revelado. Jamás Dios te va a juzgar por algo que no te ha sido revelado. Dios te va a juzgar por lo que tú entendiste, se te reveló, se te hizo ver, comprender, y que no eras un ignorante. Y sin embargo, lo seguías haciendo. Entonces ahí delante de Dios no te traes excusa. Y Dios te va a juzgar porque Dios te va a decir, yo te revelé, te hice entender estas verdades, pero tú quisiste vivir a tu manera. Mayor juicio, hermano. ¿Me estoy explicando? Por lo tanto, el que nosotros estemos aquí, nos jugamos una gran responsabilidad delante de Dios. No delante del pastor, no delante de nadie, es delante de Dios. Y tenemos que aprender a tomar esta palabra en serio. Porque un día, ¿sabe quién nos va a juzgar? Esta palabra. Jesús dijo, yo no he venido a juzgar, sino a salvar al mundo. Pero un día quien va a juzgar será mis palabras. Así que, hermano, en el amor de Cristo tomemos bien en serio. Así que leamos Efesios 4, 24 para tener en claro quiénes somos ahora nosotros. Vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia. ¿Y qué dice? Santidad de la verdad. Así, Efesios 4, 24. Así que nosotros tenemos esta responsabilidad. Es nuestra responsabilidad vestirnos del nuevo hombre. Porque contamos con su espíritu, con su gracia, con su revelación, para hacer lo que Dios nos manda. Vivir en la justicia, en la santidad y en la verdad que se nos está siendo revelada. Se nos está siendo revelada. Y ahora nosotros contamos con una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza es que nos reviste de un poder que va más allá de la fuerza humana. Para poder decirle al pecado no, a la indiferencia no, al desamor no. Así que, hermano, y para aprender a vivir como Dios pide. Si yo le digo, hermano, en 1 Corintios 13, la Biblia nos presenta qué es lo que hace el amor. No en sí lo que es el amor, sino lo que hace el amor. Y dice que el amor no hace nada indebido. Que el amor no guarda rencor. Que el amor no busca lo suyo. Mire todo lo que hace el amor. O sea, somos llamados para vivir en ese amor. El amor nos irrita. Entonces, somos llamados para que esas revelaciones las vivamos. Entonces voy a aprender a amar al modo divino. No me voy a irritar. ¿Cuándo fue la última vez que usted se irritó? Voy a amar al modo divino. Dice que el amor divino no guarda rencor, no busca lo suyo, no hace nada indebido, no es orgulloso, no es jactancioso. Entonces, esto que se me está siendo revelado, ¿para qué? ¿Para que lo tenga aquí? ¿O para que lo tenga acá y lo viva? ¿Se da cuenta? Entonces son revelaciones a nuestro corazón que demandan una responsabilidad propia. Porque usted no sabe lo que me ha hecho. Y usted me pide que yo no le guarde rencor. No, yo no le pido, es la Biblia. Es el amor de Dios. ¿Me estoy explicando, hermano? Eso es vestirse del nuevo. Vestirse del nuevo hombre es práctico. Es práctico, es algo práctico. Entonces usted entiende y te dice, esto es vestirse del nuevo hombre. Dice que no busco lo suyo, o sea, no vive para el interés propio, sino para el interés común. Y busca amar así, de esa manera. Involucrado. Y entonces se está vistiendo del nuevo hombre. Porque el Espíritu Santo te da la capacidad de poner en práctica el dominio propio, la paciencia, la humildad. Todo eso es vestirse del nuevo hombre, hermano. Formar un carácter fuerte.
que es el carácter de Cristo. Entonces, vamos a terminar con lo que estoy diciendo en este preciso momento en Gálatas, donde la Biblia dice, Gálatas capítulo 5, y quiero leerlo todo para que desde el versículo 16, lo voy a leer en esta ocasión, no solo el 23 y el 22 y 23, sino el 16, para resumir todo. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Qué lucha, ¿verdad? Por eso es que Pablo en Romanos capítulo 7, usted lo lee eso en su casa, del versículo del 15 al 23, presenta dos yo, el yo carnal y el yo espiritual. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando llega Pablo al capítulo 8, da el grito de victoria, porque ahora nosotros tenemos un nuevo poder, que es el Espíritu. Versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo. ¿Por qué? Porque al estar unidos con Cristo, Él nos ha librado de la esclavitud de la ley. Por lo tanto, ahora dice el versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne. Y el versículo 19 habla sobre pecados personales y sociales también, porque tristemente esto es lo que acarrea mucha injusticia. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, y empieza siempre por la inmoralidad. ¿Sabe que cuando la caída espiritual, la primera evidencia de que una persona pierde su relación, su comunión con Dios, es que cae en inmoralidad? Mire Sansón, desde el momento que se descuidó su relación con Dios, se enamoró de la Filistea. Mire David, desde el momento que descuidó lo que Dios le mandó a hacer, él como rey tenía que estar en la batalla, se quedó paseando ahí, miró a Jezabel bañándose, cayó en inmoralidad. Y así podemos seguir dando, hermano. Este es uno de los pecados más terribles, hermano, y que tristemente está destruyendo muchos pastores, muchos líderes. El adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, idolatría, y aquí son prácticas por lo regular de otros, ¿no? Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disecciones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales vamos honestos, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Sí, hermano. Pero todo esto habla con las obras de la carne, pero ahora va a hablar del fruto que produce el Espíritu. Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Estos son los principios de la santidad, hermano. Si queremos vivir en santidad, honorando a Dios, tenemos que vivir estos principios. Versículo 24. Pero los que son de Cristo, ¿cuántos son de Cristo? A ver, vamos a ver si son de Cristo de verdad. Aquí viene la pregunta. ¿Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos? Habla de una muerte, dar muerte a la vieja vida, al viejo hombre. ¿Y eso es posible en nuestra fuerza? Hacer morir todo lo carnal, lo terrenal, las pasiones, la concupiscencia. Es solo por el Espíritu de Dios. Versículo 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Habla de un caminar diario. Porque el que vive por el Espíritu tiene una nueva orientación y unos nuevos deseos que produce el Espíritu. Y que encuentras placer en obedecerlo. Versículo 26. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros e envidiándonos unos a otros. Por lo tanto, sí está viendo que en la consagración Dios demanda todo o nada. Te quiero por completo. No es como diciendo Dios, yo los quiero a ustedes el 100%.
¿Cuántos son casados aquí? ¿Te gustaría compartir a tu esposo el 30% con otra persona o lo quieres el 100% para ti? No, que compártelo, que el 30% tenga por ahí a alguien que le dé, o el 50%. ¿Tú, Marco, compartirías a tu esposa algo del por ciento de ella con otro? Eso es lo que pide Dios, hermano. Dios nos cela tanto, o sea, nos anhela. Dice, yo los compré a ustedes a precio de sangre completamente. Así que ustedes me pertenecen a mí, tienen que glorificarme a mí con todo vuestro ser, espíritu, alma, cuerpo, con todo. Por eso cuando llegue, la Biblia habla del adulterio espiritual en Santiago 4:4, dice, oh almas adúlteras. ¿No sabéis que la mitad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahí está hablando de una infidelidad espiritual. Y aquí también está hablando de infidelidad espiritual. Para aquellos que se dejan hacer todavía por la obra de la carne, que andan en celos, pleitos, ira, contiendas, disensiones. ¡Basta! Eso es lo que... ¿Por qué usted cree que el Espíritu de Dios muchas veces no lo sentimos? Está apagado. Por las obras de la carne. Por las obras de la carne. Por eso la Biblia dice, no apaguéis, ¿sales? La Biblia dice, no contristéis, ¿sales? Porque el Espíritu es una persona que vive en ti. Es un ser que vive en ti. Y el Espíritu se contricta en nosotros cuando nosotros no sabemos oírle, obedecerle, cuando no seguimos su orientamiento. El Espíritu te dice, no hables así, no pienses así, no respondas así, no te comportes así. El Espíritu habla al cristiano, ¿o no? No vayas para allá, te dice, no mires eso. El Espíritu te habla. Y cuando nosotros desobedecemos, ¿el qué dice? Se contricta. Se apaga, hermano. Esos son pecados contra el Espíritu, hermano, que se hacen. Y dejamos de vivir una vida consagrada. Por eso que cuando Ananías y Zafira le dijo, Pedro, no me has mentido a mí, sino al Espíritu. ¿Se le puede mentir al Espíritu Santo? Te metes en problemas con Dios. Y sabe, para vivir una vida consagrada, necesitamos tener los oídos dóciles a la voz del Espíritu. A la voz del Espíritu. Hoy se leyó Hebreos capítulo 1, ¿no? Y dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras, y lo primero que pone los profetas. El profeta era el mensajero, pero la voz era la de Dios. El mensaje era el de Dios. Y después dice, y vino y habló por el Hijo. Directamente Dios se hizo hombre para venir a hablarnos. Pero Él no lo dejó solo. Él dijo, yo no los dejo huérfanos a ustedes. Dijo, mandó al... Ahora tenemos un personaje dentro de nosotros que nos habla. Romanos 8:15 dice que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. O sea, hijo de Dios no es cualquiera, hermano. Hijo de Dios es aquel que tiene una relación con el Espíritu Santo, que está atento a la palabra para obedecerla, aplicarla, que está atento para odiar lo que Dios odia. Dios te dice, tienes que aprender a odiar el pecado, a deshacerte de tu orgullo, de tu ego, de tu yo. Ay, eso es ser cristiano, hermano. Ser cristiano no es de cualquiera.